El trovador de París, capítulo segundo de la historia de Pedro Abelardo. El texto trae un epígrafe que dice: ¿En dónde está la sabia Eloísa? Porque encastraron a Abelardo un día, el cual después de padecer su mal, entró de monje a una abadía. François Villon, balada de las damas de antaño. La efusión del pensamiento amoroso convirtió a Abelardo en trovador. El filósofo, quien poco antes expresaba los artificios de la razón, cantó ahora las vacilaciones del corazón humano, hechas de dolores perdurables y de efímeras alegrías. Y como paradoja, aquel amor por Eloísa quería tronchar de manera funesta la flor de su virilidad y las creaciones de su espíritu, es precisamente lo que ha hecho de Abelardo un nombre perdurable. Sin Eloísa, sin la estremecida confesión que nos revela su correspondencia, poco sabríamos del pensador que enseñó a transitar sin vacilaciones por las escarpaduras de la mente, cuya labor se vio interrumpida y silenciada por los anatemas de los concilios. Sus libros fueron confiscados y destruidos, pero Abelardo vive todavía en el recuerdo de su amor desdichado y en el de su música.
La primera cruzada, con la conquista de Jerusalén, rompió el cerco que atenazaba la Europa cristiana, íntegramente rodeada de infieles. Las expediciones comerciales y el flujo de riqueza sobre las grandes y pequeñas cortes suavizaron las rudas costumbres del mundo caballeresco, y desde los ducados y reinos cercanos al Mediterráneo empezó a llegar, en alas de la canción, una teoría de amor que conmovió entrañablemente los corazones. La mujer adquirió de pronto una importancia que los siglos anteriores le negaron con la imposición del vínculo matrimonial. Los nuevos cantares enaltecían su condición de compañera y de amante antes que su servidumbre como esposa. En su aspecto mundano, el lirismo de los trovadores, escribe Martín de Riquer, propugna por el amor libre, hace una constante apología del adulterio, abomina del matrimonio y cifra la mayor elegancia espiritual en el erotismo aristocrático y cortesano. Sin duda, la aparición del movimiento trovadoresco en Europa es un acontecimiento de la mayor importancia cultural. Baste pensar que durante un milenio, mientras la Iglesia de Roma cristianizaba a los pueblos por la predicación o por la espada, la poesía lírica desapareció casi por completo, como si el hombre hubiera renunciado a expresar sus sentimientos personales y sus muchos pesares. Lo que entonces se llamó poesía se escribió siempre en latín y estaba destinado a ser adornado con la música para interpretarse en los templos. De súbito, con los trovadores, el hombre europeo irrumpe otra vez a cantar de manera magistral, pero lo hace en lengua vernácula y en defensa de valores radicalmente opuestos a los que consagraba la tradición de la Iglesia. Los orígenes de esta recuperación del lenguaje individual hay que rastrearlos primero en tierras de moros, en medio de las refinadas culturas árabes que ocupaban la península ibérica. Enseguida, conviene mirar de cerca las cortes de Aragón y las de los señores de Barcelona, Tolosa y Aquitania, pues se trata de un fenómeno puramente aristocrático y de aquellas regiones. El hecho de que Abelardo se convirtiese en trovador nos dice que su sensibilidad respondía con especial discernimiento a las más sutiles corrientes artísticas de su tiempo. La misma Eloísa lo reconoce así en una de sus cartas. Tú poseías 2 talentos, entre todos capaces de seducir enseguida el corazón de una mujer, el de hacer versos y el de cantar. Sabemos perfectamente que son muy raros entre los filósofos. Te permitían plantear, como jugando, ejercicios filosóficos. Componías bajo la forma de melodías y de ritmos amorosos, canciones cuya belleza poética y musical conoció el éxito público y difundió universalmente tu nombre. Aún los ignorantes, incapaces de comprender el texto, las retenían tu nombre gracias a la dulzura de la melodía. Esta era la razón principal del ardor amoroso que las mujeres experimentaban por ti. Y como la mayoría de esas canciones celebraban nuestros amores, muy pronto mi nombre se conoció en muchos sitios, excitando contra mí los celos femeninos.
Errores innecesarios. Abelardo, por su parte, prosigue así su epístola. Se puede imaginar fácilmente la tristeza que experimentaban mis alumnos, su dolor, sus quejas, cuando se dieron cuenta de la turbación de mi espíritu. Un estado tan manifiesto no podía escapar más que a una persona en el mundo, el tío de Eloísa. Varias veces habían intentado inspirarle alguna inquietud, pero el inmenso afecto que sentía por su sobrina, no menos que mi reputación de castidad fundada en mi vida pasada, le impidieron dar crédito a los rumores. Es difícil creer en la infamia de quienes se ama, y en una gran ternura, la vergüenza de una sospecha no penetra. Como escribe San Jerónimo en su epístola a Sabiniano, somos siempre los últimos en conocer las plagas de nuestra casa. Y cuando los vecinos se ríen de los vicios de nuestros hijos, de nuestras esposas, nosotros los ignoramos. Sin embargo, aquello que se es el último en saber, se conoce no obstante. Y aquello que todos saben, no puede escapar largo tiempo a uno solo. ¡Qué dolor! El de Fulberto cuando nos descubrió. ¡Qué sufrimiento para los amantes, obligados a separarse! ¡Qué vergüenza! ¡Qué confusión para mí! ¿Con qué desesperación compartía la aflicción de Eloísa? Cada uno de nosotros se lamentaba, no de su propia suerte, de sus propios infortunios, sino de los del amado. La separación de nuestros cuerpos aproximó todavía más nuestros corazones. Nuestro amor, privado de todo consuelo, se acrecentó. La publicidad del escándalo nos dejó insensibles y perdimos todo pudor en la medida en que el gozo de la posesión se nos había vuelto más dulce. Bien pronto Eloísa se dio cuenta de que estaba encinta. Me lo escribió enseguida, con transporte de júbilo, pero consultándome sobre la conducta a seguir. Una noche, aprovechando la ausencia de su tía, yo la rapté secretamente, conforme lo habíamos convenido. La hice llegar sin demora a Bretaña, donde ella permaneció en casa de mi hermana hasta el día en que dio a luz un hijo, a quien puso el nombre de Astrolabio. Su huida enloqueció a Fulberto. Quien no fue testigo no puede hacerse una idea de la violencia de su dolor y de la intensidad de su vergüenza. Ciertamente, no sabía cómo actuar contra mí, ni qué emboscada tenderme. Matarme, mutilarme. Temía demasiado las represalias que los míos ejercerían sobre su querida sobrina. Secuestrarme en alguna parte era imposible, pues yo estaba protegido por mis guardias, que lo sabían hombre capaz de todo. Finalmente, tuve piedad de su aflicción, acusándome a mí mismo como de la peor traición, del robo que le había hecho el amor. Fui a buscarlo, supliqué, le prometí toda clase de reparaciones que quisiese exigir. Para terminar de dulcificarlo,
Le ofrecí una satisfacción que sobrepasaba todas sus esperanzas. Me casaría con aquella a quien había seducido, con la única condición de que el matrimonio permaneciera en secreto, a fin de no arruinar mi carrera. Él aceptó, comprometió su palabra y la de los suyos. Selló con besos la reconciliación que ofrecí. Fue para traicionarme mejor. De manera más personal, Eloísa agregaba que sería peligroso para mí llevarla a París. Ella prefería el título de amante al de esposa. Estaría ligada a mí por la ternura, no por la fuerza del vínculo nupcial. Nuestras separaciones temporales harían más dulces nuestros raros instantes de reunión. Pero al fin, viendo que sus esfuerzos por convencerme se estrellaban contra mi locura, terminó por aceptar, diciendo estas palabras: Solo nos queda ir a París para perdernos los dos y para que a un amor tan grande le suceda un dolor todavía más grande. Encomendamos, pues, nuestro hijo a mi hermana y regresamos secretamente a París. Algunos días más tarde, luego de haber recitado el oficio nocturno en una iglesia solitaria, recibimos al alba, en presencia del tío de Eloísa y de algunos de sus amigos y de los míos, la bendición nupcial. Después nos retiramos discretamente cada uno por su lado, y desde entonces no tuvimos más que raras y furtivas entrevistas, a fin de disimular lo más posible nuestra unión. Pero Fulberto y los suyos buscaban siempre ocasión para vengarse de mí. Empezaron a divulgar nuestro matrimonio, violando así la fe que me habían prometido. Eloísa protestaba violentamente, sosteniendo lo contrario, jurando que nada era más falso. Fulberto, exasperado, la maltrató muchas veces. Cuando lo supe, envié a mi esposa a una abadía de monjas en Argenteuil, cerca de París, y la vestí con los hábitos correspondientes a la profesión monástica, excepto el velo. Cuando la noticia fue conocida por su tío y su familia, imaginaron que mi propósito era desembarazarme de Eloísa. Cediendo a la indignación y la cólera, tramaron una conjura contra mí. Una noche, uno de mis servidores, a quien habían comprado a precio de oro, los introdujo en la cámara retirada donde yo dormía y me hicieron sufrir la venganza más cruel, la más vergonzosa, y que el universo conoció con estupefacción. Me amputaron las partes del cuerpo con las cuales había cometido el delito del que se quejaban. Luego huyeron. 2 pudieron ser detenidos. Fueron condenados a la pérdida de la vista y a la castración. Uno de esos desgraciados era el sirviente del que antes hablé, y que ligado a mi persona se había dejado corromper por codicia. Abatido por completo ante tal miseria, la vergüenza, lo confieso, más que una verdadera vocación, me condujo a la sombra de un claustro. Eloísa, bajo mi orden y con completa abnegación,
Ya había tomado el velo y pronunciado los votos. Recibimos al mismo tiempo el hábito religioso. Yo, en la abadía de San Dionisio. Ella, en el monasterio de Argenteuil. Lleno de compasión, la mayoría de sus superiores quisieron exceptuarla de las observaciones más rigurosas de la regla, que debían ser, para su joven edad, un fardo intolerable. Ella respondió citando, con una voz entrecortada por los sollozos, las quejas de Cornelia en la Farsalia de Lucano. Oh gran esposo, demasiado noble para mi tálamo. Mi destino tenía derecho sobre una cabeza tan alta. ¿Por qué te desposaría yo, impía, si labré tu desdicha? Recibe ahora la expiación a la que me someto de buen grado. Y pronunciando estas palabras, avanzó hacia el altar. Recibió del obispo el velo bendito y recitó públicamente el juramento de la profesión monástica. La vida en los claustros. París, en las primeras décadas del siglo XII, era una pequeña ciudad fortificada, la fortaleza de los Capeto, dinastía sobre cuyas cabezas iba pasando en sucesión la corona de Francia. Pero el reino lo constituían unos pocos estados feudales, y el rey tenía en los duques y en los condes de su vecindad adversarios muy poderosos. La misión de la monarquía estribaba en conquistarlos por la fuerza de las armas o absorberlos en calidad de vasallos por medio de alianzas matrimoniales y tratados. El París de los Capeto, no obstante, era un burgo de vida comercial e intelectual muy intensas. En el interior de aquellos muros se elevaban palacios, edificios e iglesias, entre plazas empedradas y sólidos puentes sobre el Sena. En sus alrededores se celebraban coloridas fiestas que atraían multitudes, y Notre-Dame era un centro de peregrinación muy notable por la santidad de sus reliquias. A la sombra de la catedral funcionaba la escuela del obispo, en la cual se enseñaban las artes liberales. Estudiantes y profesores eran clérigos, inclusive tonsurados, pues muchos habían recibido las órdenes menores.
Una estricta disciplina reinaba en aquella comunidad, amante de la tradición, que pasaba sin aparente esfuerzo del estudio a la plegaria y del templo a la cátedra. Se estudiaba la Biblia, en particular el Viejo Testamento, los padres de la Iglesia, San Agustín y Orígenes, los dos primeros libros de la lógica de Aristóteles, traducidos por Boecio, y un poco de Virgilio y de Séneca. Sin embargo, nuevos aires soplaban sobre aquellos claustros desde la época de la rebelión goliarda, cuando centenares de monjes abandonaron sus abadías y se vinieron a París para engrosar el número de clérigos vagabundos. Tumultuosos y alegres, los goliardos comentaban en las tabernas, entre bromas y risas, las opiniones de sus profesores, o celebraban el amor del cuerpo en un latín desenfadado y jocondo, acompañándose de una música de estructuras muy sabias que poseía una instrumentación experimental y novedosa. En este ambiente, luchando contra la envidia de sus condiscípulos y los celos de sus maestros, empezó Abelardo a ejercer un magisterio que la historia de la educación apenas empieza a reconocer en sus verdaderas dimensiones. Roselino le enseñó el realismo, es decir, la esencia del pensamiento aristotélico, y en Chartres conoció el Timeo, la gran fuente platónica para las interpretaciones del universo, en la traducción de Calcidio y con sus comentarios y los de Macrobio. Pero Abelardo dominaba todas las disciplinas y parecía haberlo estudiado todo. En abierta rebelión contra la escuela, que repetía lo aprendido y lo glosaba también de memoria, el joven filósofo se propuso defender el derecho a la reflexión y al exégesis personales. La juventud lo aclamaba, y después de cada uno de sus triunfos en los debates dialécticos, lo acompañaba jubiloso hasta su casa. Su renombre personal convirtió la escuela del obispo en un centro de estudios de dimensión continental, e hizo del Burgo de París la localidad donde surgiría una famosa universidad. Aun cuando la iglesia de aquel tiempo necesitaba aprender a pensar, ante la urgencia cada vez más sentida de defender racionalmente los dogmas de la fe, y aun cuando el movimiento de renovación que encabezaba Abelardo traía consigo resultados valiosos para el conocimiento, no todo era aquiescencia entre la jerarquía religiosa. La necesidad de moralizar la vida disoluta de muchas comunidades, entregadas a lujos y placeres, hizo que una poderosa corriente de opinión comenzara a estremecer las costumbres clericales.
y esa corriente provenía de los monasterios cistercienses, ahora ejemplarmente austeros y virtuosos. No era el conocimiento lo que importaba, insistían en repetir, sino la fe. Lo valioso no era comprender, sino creer. La voz de Bernardo de Claraval no tardó en dejarse escuchar, tonante y amenazadora, contra los refinados monjes de Cluny, primero, y contra el racionalismo de los nuevos intelectuales, después. Abelardo sería la más ilustre de sus víctimas. Tristezas de amor. La mujer excepcional que era Eloísa manifestó por primera vez su personalidad al rechazar enfáticamente el matrimonio que Abelardo propuso para apaciguar la cólera del canónigo Fulberto. Ella intuyó muy bien que aquel era un error innecesario que solamente podía conducirles al más trágico desenlace. Aún a riesgo de recitarle la lección a Minerva, esta admirable mujer procuró, esgrimiendo todos los argumentos de su razón, apartar a Abelardo de la ceremonia nupcial para no arruinar su carrera como profesor de la Escuela de París. Sin embargo, debió plegarse ante la obstinación del filósofo y sobrellevar no solamente la salvaje venganza de su tío en la humanidad de Abelardo, sino también aquello que le pareció siempre más cruel, verse encerrada de por vida en un monasterio. He aquí sus palabras. Mi bien amado, el azar acaba de hacer pasar entre mis manos la carta de consuelo que escribiste a un amigo. Reconocí enseguida, por la letra, que era tuya. Me lancé sobre ella y la devoré con todo el ardor de mi ternura. Puesto que he perdido la presencia corporal de aquel que la había escrito, al menos las palabras reanimarían un poco su imagen en mí. Y han regresado los recuerdos. Esa carta, en cada línea, me abruma de hiel y de amargura, trazando la historia lamentable de nuestra conversión y los tormentos a los que sin cesar has sido sometido tú, mi único.
Dudo que alguien pueda leer o escuchar tu historia sin que las lágrimas afloren a sus ojos. Ella ha renovado mis dolores y la exactitud de cada uno de los detalles que aportas. Les devuelven toda su violencia pasada. Mi sufrimiento ha crecido al ver tus infortunios ir siempre en aumento. Henos aquí a todas, reducidas a desesperar por tu vida misma y a aguardar, con el corazón tembloroso y el pecho sobresaltado, la noticia de tu asesinato. Tú sabes, amado mío, y lo saben todos los demás, cuánto he perdido en ti. Sabes en qué terribles circunstancias la indignidad de una traición pública me arrancó del siglo al mismo tiempo que tú, y sufro incomparablemente más por la manera como te perdí que por tu pérdida misma. Cuanto más grande es el objeto del dolor, más grandes deben ser los remedios que lo consuelen. Tú solo y no otro, tú solo, que eres la única causa de mi dolor, podrás devolverme la alegría. Tú solo, que me has entristecido, podrías ofrecerme la gracia del consuelo, o al menos aliviar mi pena. Tú solo me lo debes, pues ciegamente cumplí todos tus deseos, al punto que tuve el coraje de perderme a mí misma, a una orden tuya, por no poder decidirme a oponerte la menor resistencia. Aún más, mi amor, por un efecto increíble, se volvió tal delirio que se robó a sí mismo, sin esperar recuperarlo nunca, el único objeto de su deseo, el día en que por obedecerte tomé el hábito y acepté cambiar de corazón. Te probé de ese modo que tú reinabas como único dueño sobre mi alma, así como sobre mi cuerpo. Dios es testigo que nunca he buscado en ti más que a ti mismo. Eras tú únicamente lo que yo deseaba, no lo que te pertenecía o lo que representabas. No esperaba ni matrimonio, ni conveniencias materiales. No pensaba ni en mi placer ni en mis deseos. No traté más que de satisfacer los tuyos. El título de esposa parece más sagrado y más fuerte. Sin embargo, el de amiga me ha resultado siempre más dulce. Habría preferido, permíteme decirlo, el de concubina y de querida, por cuanto me parecía que al humillarme más, aumentaba mis títulos a tu reconocimiento y dañaba menos la gloria de tu genio. En la carta de consuelo a tu amigo, has expuesto algunas de las razones que invoqué para disuadirte de esta desdichada unión. Sin embargo, has mantenido en silencio la mayor parte de aquellas que me hacían preferir el amor al matrimonio y la libertad al vínculo. Si Augusto mismo, el dueño del mundo, se hubiera dignado solicitar mi mano y me hubiera asegurado para siempre el imperio del universo, yo habría encontrado más dulce y más noble conservar el nombre de cortesana a tu lado que escoger el de emperatriz junto a él. ¿Qué rey, qué filósofo podía igualar tu gloria? ¿Qué país, qué ciudad, qué villa no aspiraba a verte? ¿Quién, me lo pregunto, cuando aparecías en público, no acudía para mirarte, y cuando te alejabas no te seguía con los ojos, estirando el cuello? ¿Qué mujer casada, qué joven no te deseó cuando estabas ausente, no ardió cuando estabas a su lado? ¿Qué reina, qué
¿Qué gran dama no envidió mis alegrías y mi lecho? En el nombre de Dios mismo, al que te has consagrado, te conjuro a devolverme tu presencia en la medida en que te sea posible, enviándome algunas palabras de consuelo. Hazlo por lo menos para que, alimentada por esa ayuda, pueda dedicarme con más celo al servicio de Dios. Cuando antiguamente me requerías para los placeres temporales, me abrumabas con epístolas. Tus canciones ponían continuamente en labios de todos el nombre de Eloísa. Las plazas públicas, las casas privadas lo escuchaban. Sería más justo excitarme hoy al amor de Dios que haberlo hecho antes por amor al placer. Considera, te suplico, la deuda que tienes hacia mí. Presta oído a mis ruegos. Termino con una palabra esta larga carta. Adiós, mi único. Y en esta forma finalizamos la emisión número 215
del programa Solo a dos voces, en la cual hemos presentado El Trovador de París, capítulo segundo de nuestra historia de Pedro Abelardo. A lo largo del programa se escuchó música medieval catalana, desde el arte románico hasta el Renacimiento, interpretada por el conjunto Ars Música de Barcelona, dirigido por Enric Gisbert. Eduardo López Jaramillo en la realización y locución, y Mauricio Cardona en la edición y grabación del programa, con la colaboración de Paula Andrea Ramírez. Agradecemos su gentileza y nos despedimos muy cordialmente hasta una próxima oportunidad.